amigos? Jaime Darío Ceguera nuevamente. Hoy voy a hablarles de una de las grandes pasiones que tengo en la vida y de lo que ha sido un gran entorno para mí, que es la literatura. Miren, este es el primer libro que yo leí, Dafoe, el Robinson Crusoe, que es un libro que me regaló mi papá. Aquí tengo incluso la inscripción, ya está un poco dañado, la inscripción de que me lo regaló cuando tenía 8 años en la Ciudad de México. Este es el primer libro que me regalaron y lo conservo muy entrañablemente. Me gusta la lectura. Historia de México, este es un texto que hizo Historia Mínima de México, que hizo el Colegio de México, y que es una referencia rápida para cuando uno tiene interés de conocer algunos puntos de la historia reciente y de la historia del país. Soy un apasionado de la historia de México. Pero si algo me apasiona y me emociona son los diccionarios. Yo tengo una fascinación por los diccionarios. Me parece un asunto monstruoso alguien que hace un diccionario, una capacidad de construir definiciones de palabras, de miles de palabras. Y seguido voy a los diccionarios, a pesar de que alguien me dijo que ya los libros no iban a existir. Yo sigo teniendo aquí. Este es un diccionario que hizo el Colegio de México, mi casa del doctorado. El diccionario del español usual en México, este se lo recomiendo, es un muy buen libro. Obviamente, a pesar de que sea el lugar común, el Quijote me ha enseñado pues a entender la literatura, el sentido de la palabra, de los sinónimos. Esta es una edición que hizo la Real Academia Española, que tiene una virtud: te describe lo que quiso decir Cervantes en las palabras que utilizó y en la manera como las usó. Este texto de Cervantes se escribió con motivo, insisto, del Bicentenario, y es un texto que se distribuyó por Alfaguara en las escuelas, que me parece extraordinario. Para quien quiera conocer realmente el Quijote, yo creo que este es uno de los textos centrales. Bueno, Borges, el Aleph, los cuentos de Borges, recuerdo particularmente el cuento del Otro, el hombre que está sentado en una banca viendo pasar el río, un poco simulando la filosofía de Heráclito, que nadie se baña 2 veces en el mismo río, sea porque nunca el río es el mismo, o porque uno no es el mismo cada que pasa un río. Entonces Borges tiene grandes textos, lo disfruto, es intenso, él dijo algo que yo ojalá algún día pudiera decir. Le preguntaron cuál es el libro que más le gustaba de los que escribió, y dijo: mire, yo no me siento orgulloso por los libros que he escrito, sino por los libros que he leído. A mí me apasiona la poesía. Sabines es para mí lo máximo. Conozco poesía, ¿no? Leí a Whitman. Obviamente tengo entre mis centrales a Neruda, los cuadernos de Temuco, pero realmente mi máximo es Sabines, y lo conservo entrañablemente y me ha permitido entender muchas cosas de la vida. Hablando de poetisas, tenemos a la Gioconda Belli, que ha escrito libros extraordinarios, entre otros este de La Mujer Habitada. Tiene otros varios textos muy interesantes. Este lo recomiendo ampliamente, La Mujer Habitada, de Gioconda Belli. La literatura mexicana, por supuesto, José Emilio Pacheco. Este es un texto sencillo, Las batallas en el desierto. Es una reflexión sobre la naturaleza del ser humano. Bueno, recuerdo como el libro que me metió a la literatura, realmente el que leí con intensidad sin poder dejar de leer, y el que regalo, y mucha gente lo sabe, es 100 años de soledad. Y después leí a García Márquez casi todo, hasta que más o menos me lo agoté, que nunca se agota uno, la capacidad de la imaginación, de la inteligencia, de crear escenarios distintos. Aquí está, en 100 años de soledad, y Macondo y los Aurelianos. Es más, me sabía de memoria las primeras frases del libro. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría aquella tarde remota en que su abuelo lo llevó a conocer el hielo. Así decía el texto, así dice, me lo aprendí porque lo he leído 50 veces. Después viví en Estados Unidos y conocí a Faulkner, William Faulkner.
Yo creo que es la capacidad de la palabra hecha novela, literatura, los escenarios duros, la creación de personajes importantes, de diferentes historias que se enlazan entre sí. Fuentes decía que a Faulkner le debemos realmente el realismo mágico de los latinoamericanos. Este es un libro que me gusta mucho, Alessandro Barico, Seda, es una novela corta, se lee de un solo tiro. Es más, a veces uno no quisiera dejarlo de leer y lo vuelves a leer y te vuelve a gustar. Conocí a Camus, es decir, conocí cuando estuve en Estados Unidos, que leí a Faulkner, a John Updike, a Toni Morrison. También leí a Albert Camus, que originalmente se tendría que leer en francés. En algún tiempo leí en francés un poco, de Mot, las palabras, pero este me impactó. The Stranger, el extranjero. Tiene una anécdota de lo absurdo, un poco en el preludio de Kafka, ¿no? Cómo la literatura te puede llevar a entender la naturaleza humana, de lo absurdo, de lo incomprensible, de lo equívoco, pero te lleva a escenarios y a visiones y a fantasías distintas. Este es un autor poco conocido en México, Coetzee. Es un libro extraordinario, es duro, te hace sentir miserable, y no me gusta porque me haga sentir miserable, sino porque te lleva a entender la miseria humana y cómo se desarrolla en un gueto de Sudáfrica. Este fue premio Nobel de literatura en los 90, no recuerdo exactamente. Este es un texto duro que habla del apartheid, de la segregación racial, de la violencia racial, y que te lleva un poco a entender la naturaleza del ser humano. Este es uno de los últimos que he estado leyendo. A mí el Castañeda no me cae tan bien, pero es un libro de anécdotas, me gusta la biografía. Leí con intensidad la biografía de Napoleón, la de Fouché. El género biográfico me gusta mucho, y este es un texto interesante, es de los que recientemente había estado leyendo. Creo que lo puse en internet junto con este que me regaló mi entrañable amigo Lalo Orihuela, David y Goliat, de Malcolm Gladwell. Como David, siendo aparentemente un individuo pequeño, se enfrenta al gran Goliat, que era el monstruo mítico, era un hombre supuestamente muy grande, un gigante, y David, representando a su pueblo con su pequeña onda, se enfrenta al gigante indestructible, devorador de pueblos, y entonces con su pequeña onda lo enfrenta. Y la metáfora es cómo los desvalidos, inadaptados, y el arte de luchar contra gigantes pueden ser posibles. Es decir, cómo hacer posible lo imposible, cómo hacer posible lo difícil, cómo enfrentarse a las situaciones duras. Este es un texto muy interesante de literatura norteamericana. Yo la aprecio, aunque un tiempo fui un poco anti-yankee, pero su literatura es otra cosa y su pueblo también. Soy anti-tío Sam. Bueno, en la escuela leí con mucha intensidad El Capital, ¿no? Pareciera raro. En economía uno leía 6 semestres El Capital, y no quiero decirles cuánto tiempo pasé soñando con este libro. El Capital es la crítica de la economía política, la manera de entender críticamente a una comunidad, y es una joya. A partir de la descripción de lo que es la mercancía, describe y critica y desgarra todo el sistema capitalista, cómo unos individuos se apropian del trabajo de los demás a través del tema de la plusvalía, cómo el sistema de acumulación tiene un destino inevitablemente nefasto y crea desigualdad, y la crítica sobre el sistema, ¿no? Unos pocos dueños de mucho que se apropian de lo que los demás producen. En mis cursos de licenciatura leemos con intensidad el Leviatán. Sé que algunos de mis alumnos me dicen Hobbes. No me gusta porque Hobbes fue muy grande, pero leemos con intensidad este. ¿Cómo funciona la idea de la sociedad? El primer día de todos los días, cuando la gente se reúne en torno a una hoguera, a una fogata, a, no sé, un pedazo de carne, y deciden evitar caer en la guerra de todos contra todos. Y nace la comunidad, nace el Leviatán, nace el Estado, con la finalidad de apropiarse de esos derechos, de esas libertades,
pero al mismo tiempo con la obligación de regresarlo en materia de garantías. Y entonces la primera garantía que tiene el Estado es la de proveer seguridad al individuo. Ese es el argumento hobbesiano. También leemos ahí en ese curso a Maquiavelo, El Príncipe. Es un texto clásico. Me encuentro con que la mayoría de mis alumnos lo conocen, pero nunca lo han leído. Y bueno, qué bueno, a los que asistan a mi curso lo van a leer, mi curso de teoría política y de teoría del Estado. Y la compilación de los escritos de Weber. Dicen que soy el único weberiano en Morelia, no sé, pero a mí este libro me encanta. Es la compilación de las ideas sobre la sociología comprensiva y cómo la naturaleza de las ciencias sociales es comprender más que explicar los fenómenos, que finalmente son únicos, específicos e irrepetibles. Y aquí Weber era un erudito, escribió sobre música, sobre cultura, sobre el capitalismo, sobre historia, sobre economía, sobre derecho. Su sociología del derecho y el tema de la dominación están aquí, lo leo con intensidad. Mis alumnos, los que son mis alumnos lo saben, igual que al gran Rousseau, el contrato social. Es la visión contractualista de la sociedad, de cómo nadie, por ser el más fuerte, tiene derecho de apropiarse de lo que hagan los demás. Y este texto en particular, en la versión de Porrúa de Sepan Cuántos, en esta colección, trae además el discurso sobre las ciencias y las artes y una joya de la literatura universal, que es el discurso sobre el origen de la desigualdad. Este lo leemos en la Facultad de Derecho. Aquí tengo, bueno, primero vamos con este. Según yo, este es uno de los mejores libros que se ha escrito en la historia de la humanidad, Tolstoy. En su momento decidimos con Meli ya no tener más hijos, pero si hubiera tenido otros lo hubiera llamado León, en honor a Tolstoy. La guerra y la paz, te enseña una cosa: en la política también hay tiempos de guerra y tiempos de paz, y ahorita es tiempo de paz, hay que salir a hacer las cosas. A mí Vargas Llosa no me cae bien, pero este texto, junto con La fiesta del chivo, El elogio de la madrastra, ahí debo tener Pantaleón y las visitadoras, La historia de Maita, La ciudad y los perros, Conversación en la catedral. Este libro me impactó. Es la historia de un movimiento social en la parte perdida de Brasil, donde la pobreza lleva a un pueblo a vincularse con un mesías, con un apóstol, con un místico, y la comprensión del Estado, de cómo abordar los fenómenos sociales. Tiene un gran poder de la palabra y una descripción de personajes que entran y salen y mueren y reviven, que yo creo que lo tomó del gran Rulfo, que por aquí lo tengo. Vamos a ver a Rulfo. Pedro Páramo y El llano en llamas. Esto me metió a la literatura de México, a la literatura mexicana, y por aquí tenía a Paz, a Ibargüengoitia, a Fuentes, por aquí los tengo. Pero Rulfo es poderoso. Escribió poco, pero nos dio mucho. El llano en llamas y Pedro Páramo son el emblema de la literatura mexicana que yo aprecio. Ya dije de Ibargüengoitia y de los novelistas recientes. Hablando de novela, hace mucho tiempo leí este texto y todo el mundo sabe que este es un texto que me encanta, Paula, de Isabel Allende. La historia de su familia contada con la hija de Isabel Allende, Paula, en el lecho de su muerte, y le cuenta la historia de su familia, la historia de su país, la historia de la desigualdad, su propia historia de Isabel Allende como una mujer tratando de serlo en un mundo de hombres, como escritora. Bueno, también leemos en mi curso de teoría del Estado a Jelinek, la teoría general del Estado, cómo se articula la sociedad. No leemos todo el texto, porque mis alumnos luego no quieren leer tanto, pero sí leemos la doctrina general social del Estado y algunos textos sobre el Estado y el derecho, los tipos históricos del Estado. Jelinek es poderoso también. Este es un libro divertidísimo, Papin y Gog y el libro negro. Tiene otro que se llama El Diablo, pero que está medio proscrito para esta comunidad. Este es un libro extraordinario.
que leí. Este lo compré, según dice aquí, en el 2010, lo terminé de leer hace poco, pero tiene, por ejemplo, la historia de la isla. La historia de la isla habla de una isla donde solo vive un determinado número de gente, y entonces esa gente no puede tener más hijos porque la isla solamente tiene capacidad para darle de comer y para vivir a un número de gente. Entonces los hijos solo están permitidos cuando se muere uno de los individuos de la isla, y entonces es una relación de inconformidades, de situaciones, pero es una isla, nadie se puede ir. Entonces es un poco como aquel libro del Señor de las Moscas de Robert Graves, de cómo el absurdo de cómo estamos organizados en la sociedad nos lleva a cometer estupideces y algunas otras cosas. Dije de historia, bueno, pues aquí está nuestra historia. Fray Jerónimo de Alcalá, que dicen que no lo escribió realmente solo él, sino que es como el Homero, ¿no? Como la Ilíada, la Ilíada de Homero, una compilación de muchas historias a lo largo del tiempo que nos enseñaron cómo vivía la gente en Michoacán antes de la llegada de los españoles en la época precolombina. Y quien quiera saber de Michoacán y quien quiera entender los reinos de Michoacán y la naturaleza de Pátzcuaro como el lugar central de Batedón Vasco, y de Sinsunzan como el lugar central de la cultura precolombina, y de Morelia posteriormente como la sede ya del virreinato, como la ciudad extraordinaria que fue y que ha sido, tiene que leer la relación de Michoacán. Dije hace un rato que también me había metido a la literatura universal. De hecho, aquí tengo algunos clásicos: Kipling, Balzac, Kafka, Baudelaire, London con el Flaubert, Aristóteles, pero este es la literatura universal, Joyce. Quien quiera saber de literatura universal tendría que leer este, entre otros. No quiero ser exhaustivo ni arrogante, pero es un buen texto. Breton, El amor loco. Este lo leí a partir de que lo citaba mucho Paz. Pues son los poetas malditos, son la gente que revolucionó las tradiciones, los subversivos, los grandes revolucionarios de la literatura. Interesante. Dije que me gusta la literatura mexicana. Bueno, aquí está, Las Muertas, Ibargüengoitia, que también escribió aquel viejo libro que luego se convirtió en película, de la Ley de Herodes. Tiene varios. Ibargüengoitia, Instrucciones para vivir en México. Extraordinario. Me gusta el ensayo. Y aunque me cae mal, espero que no sea esto algo que tomen a mal, este es un libro interesante, El poder y el delirio, de Enrique Krause. Mira, por cierto, aquí tengo una postal que me mandó mi compadre Eric, le mando un saludo si me ve, casi no entra a internet. El ensayo, obviamente la historia y la erudición de Fuentes. A mí él en lo personal no me caía muy bien, pero bueno, pues el tema es... Y Paz, La llama doble, El logro filantrópico, El laberinto de la soledad, que lo regalo mucho, y este, que es un libro extraordinario, porque habla de historia, de erotismo, de amor, de modernidad, de cultura mexicana, tal vez como el de El laberinto de la soledad, de Octavio Paz. Sor Juana Inés de la Cruz o Las trampas de la fe. Mira, este lo tengo del 95, ¿verdad? Tenía otra firma. Me costó 58 pesos, yo creo que hoy debe costar por lo menos un 200, 300. Ya está difícil acceder a los libros. Tengo muchos otros que me gustan, que me enriquecen. Esta es mi gran acervo. No colecciono libros, pero me gusta tenerlos. Y bueno, como diputado, esto es algo que les quiero platicar, hicimos un programa muy interesante, se llamaba Colorín Colorado leyendo con tu diputado, y les llevábamos a los chicos en las colonias estos textos, ¿verdad? Textos clásicos. Este se les regalaba a los directores. Hoy lo tenemos aquí un poco empolvado porque lo vamos a sacar ahora que en Morelia la cultura va a tener un impulsor importante, un lector importante, un promotor importante en el presidente municipal, si ustedes me lo permiten. Y bueno, quise traerlos a este espacio importante para mí. Tengo muchas otras cosas que mostrarles.
temas sobre, bueno, la columna, mira, este es bueno, la columna de hierro de Taylor Caldwell, la historia de Roma, en fin, un montón de cosas. Este es un poco el escenario de mi pasión, de lo que me gusta, de lo que hago. Aquí tengo, de repente leo algunas cosas en inglés. Aquí tengo a este libro, Long Walk to Freedom, El camino largo hacia la libertad, de Mandela, su biografía. Honestamente este no lo he leído, lo tengo aquí, me lo regaló mi hermana Xochitl el año pasado que fui a verla. Aquí tengo el Aleph de Borges, por cierto hace tiempo que lo estaba buscando, el Aleph. Y leo sobre política, sobre economía. Aquí está el viejo libro de Samuelson, todos los que estudiaron economía se chutaron este, igual que La riqueza de las naciones. En fin, me da mucho gusto compartir con ustedes, amigas y amigos, este momento. Me gusta leer, soy un lector. Mis ocupaciones me han quitado un poco de este ejercicio, pero ojalá que de estos textos y algunos otros, mira, aquí está Chekhov, los cuentos, los grandes cuentistas rusos, Chekhov. Ojalá que de esto les surja un interés por la lectura. Morelia va a seguir siendo, tendrá que ser, no solo el principal destino del turismo cultural del país, sino de la cultura en el país. Y vamos a tener forma de enriquecer y de meternos a que todos los individuos que les interese puedan tener en Morelia un espacio para enriquecerse intelectualmente. Tengo muchas otras cosas, algunas que he escrito, por ejemplo un libro que se escribió sobre los sentimientos de la nación. A mí me correspondió escribir un comentario sobre el número 14, muy interesante según yo, espero que quienes lo hayan leído lo hayan disfrutado. En fin, soy Jaime Darío Ceguera, un lector, un ciudadano, un padre de familia, un profesor universitario, pero sobre todo un individuo que quiere que Morelia sea mejor. Estoy a sus órdenes.